Hola, hola, yo soy Marta Yo soy Ruth. y esto es RM, Nada Personal. Bienvenidos a otro episodio de nuestro podcast. Espero que les esté gustando y no se olviden de escribirnos de dónde están escuchando. Envíenos sus mensajitos. Yo sí recibí una petición muy especial de una niña que se llama Noemi, que quiere un saludito de nosotras. Muy bien. Hola Noemi. Hola, Noemi. Saludos desde RM Nada Personal. Así es. Y bueno, justo platicamos en este momento de por qué nada personal. Ruth y Marta, lógicamente, es RM, pero nada personal de que lo que nosotros comentamos son nuestras percepciones, son nuestras vivencias, nuestras experiencias. Y nuestras opiniones. Y nuestras opiniones. Nosotros somos responsables de lo que decimos, de lo que comentamos, pero cada uno de ustedes es responsable de lo que interpretan con lo que escuchan. Entonces, nosotros aquí lo que queremos es traer información que pueda apoyar a nuestra comunidad a crecer, y es en todas partes del mundo donde haya un hispano que hable español, lógicamente. Y sí, o sea, realmente es algo... Es nuestro propósito. Sí, es nuestro propósito, es un proyecto que estamos trabajando. Y es básicamente también a crear un espacio seguro para que todos podamos compartir, porque quizás nuestras opiniones sean diferentes a tus opiniones, pero juntos nuestras opiniones pueden ser de beneficio para todos. Así es. Entonces, comenzamos y bienvenidas. Bienvenidos. Ok. ¿Quieres? Sí, el tema de hoy, a mí me encantaría hablar acerca de la salud mental. ¿Cómo lo interpretamos? ¿Cómo lo entendemos? ¿Cómo podemos luchar contra los estigmas acerca de la salud mental? ¿Y cómo podemos ayudarnos todos para que podamos entender más sobre el tema? Claro. Yo estuve investigando un poquito, metiéndome a, tú sabes, YouTube y todas esas partes. Y realmente salud mental no hay mucho conocimiento de lo que es. Y de hecho vi en un podcast que preguntaban a la comunidad, o sea, ¿qué es para ti la salud mental? Y creo que te comentaba yo la otra vez que a un amigo, en una plática yo le dije, ¿sabes qué? Yo siento que tú necesitas ayuda, deberías buscar un terapeuta, un psicólogo. Y la reacción en ese momento de él fue así como si le hubiera hecho la ofensa más grande del mundo. Y me dijo, yo no estoy loco. Entonces, como que en general creemos que cuando hablamos de salud mental, estamos refiriéndonos a personas con algún trastorno o alguna condición más fuerte. Y no es así. Entonces, no sé si tú quieras... A mí me encantaría leer lo que también he encontrado para que todos podamos beneficiarnos de este tema. Y dice, la salud mental se refiere al bienestar psicológico y emocional de una persona. Afecta la forma en que pensamos, sentimos y nos comportamos y puede afectar nuestra vida diaria de diversas maneras. La buena salud mental se caracteriza por sentimientos positivos, mecanismos de afrontamiento saludables y la capacidad de adaptarnos a los desafíos y cambios en nuestras vidas. Hay muchos factores diferentes que pueden afectar nuestra salud mental, incluida la genética, las experiencias de vida y los factores ambientales. Es importante reconocer que los problemas de salud mental son comunes y puede afectar a cualquier persona independientemente de su edad, raza y género. Totalmente. Algo que justo estaba pensando esta tarde era que a veces pensamos que la salud mental es para adultos. Y yo estaba pensando, no, o sea, también hay niños que necesitan tienen esa necesidad. Definitivamente. Y niños pueden ser desde niños pequeños, adolescentes, y, o sea, en general todos necesitamos trabajar esa parte. Pero realmente, como decíamos hace rato, o sea, no tenemos ni el conocimiento de cómo acercarnos o qué hacer para poder ayudarnos a nosotros mismos y Exacto. Y cuidarnos, o sea.
¿Tú qué crees? ¿Tú qué opinas? A ver. ¿Te has fijado que muchas veces buscamos dietas Oh, sí. para cuidar nuestro físico, para perder de peso? Buscamos, qué sé yo, consultas con un nutricionista, Sí. O un entrenador personal. Sí. Y así como nos preocupamos por nuestra salud física, deberíamos también preocuparnos por nuestra salud mental. Sí. Y ejercitar también esa área. Así es. Y buscar el soporte. Sí. A mí me gustaría comentar o hablar acerca de nuestras experiencias. Tu experiencia o mi experiencia en cuanto a este tema con nuestros oyentes. Sí. Bueno, yo con muchos conocidos que he tenido la fortuna de encontrarme durante mis años de vida, tuve este amigo que te comento, y con él platicando su interpretación de salud mental o de requerir ayuda era porque él tenía un familiar con esquizofrenia. Entonces él como que su miedo era de, si yo voy a un psicólogo o un psiquiatra es porque yo estoy enfermo igual que él. Y yo creo que era un terror que él sentía, o sea, porque cuando ya un poquito más relajados platicamos, yo me quedé pensando, o sea, ¿qué es lo que, o sea, por qué estamos tan mal en ese aspecto? También tengo una amiga, y su mamá toda la vida sufrió depresión. Entonces, generalmente, bueno, en México muchos doctores para la depresión te dan medicamentos para dormir, porque uno de los síntomas que tienes cuando empiezas a tener depresión o ansiedad es que no puedes dormir. Entonces, prácticamente les recetan somníferos. Y sí, o sea, la persona duerme, pero no significa que esté sanando. Exacto. Entonces, esta amiga, platicando en confianza, ella me dijo, dice, es que mi mamá no va con un psicólogo, mi mamá va con un psiquiatra. ¿Por qué? Porque el psiquiatra te puede hacer los estudios de todo lo que tu cerebro necesita. O sea, qué es lo que le está faltando a tu cerebro para que tú puedas tener un ataque de ansiedad. Tu organismo que necesita, que no estás sintiéndote bien todo el tiempo. Yo, en mi caso personal, tuve, creo que sí te comenté alguna vez, mientras estaba embarazada de mi último niño, yo tuve depresión estando embarazada. Cuando mi niño nació, yo seguí con depresión. A la ginecóloga que me atendía en ese entonces, ella me dijo, bueno, tú ahorita traes una descompensación hormonal tremenda. Entonces, pues ya con la manera en la que ella me prescribió ciertos medicamentos como para que me ayudaran un poquito a controlarme, digamos que me han ayudado a estar bien. Y justo yo a veces pienso, o sea, si no estuviera yo con ese medicamento, ¿estaría bien? O sea, yo ahí me quedo pensando, o sea, ¿qué necesito hacer para yo cuidarme de que más adelante eso que me pasó hormonalmente no me vuelva a pasar, a lo mejor con la menopausia o cuando yo esté sufriendo algún otro tipo de cambio dentro de mi cuerpo? Entonces, esa es mi experiencia, lo que yo he tenido como que un poquito de contacto a lo que es salud mental. Pero también estoy en el proceso de ser mamá de un adolescente. Y a veces digo, ¿a dónde recurro? O sea, ¿qué hago para yo prepararme y poder entender y atender a un adolescente? Que también ella está exactamente con sus miles y millones de cambios y si es por la edad, si es por las hormonas, por lo que sea. O sea, a veces estamos en ese te amo, te odio y yo digo, ¿qué voy a hacer? Exacto. Entonces, no es muy, no soy así como que muy, creo que no había estado tan consciente de esa necesidad, que tenemos. Entonces, no sé tú si tú quieres compartir. Yo creo que algo. muchos de nosotros, y comenten en el área donde se comenta sus experiencias, pero yo creo que muchos de nosotros no tenemos esa noción o ese entendimiento de cómo
cómo cuidarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Cómo cuidar esa área. En mi experiencia, yo también, generalmente las mujeres, como tenemos esas diferencias hormonales durante el embarazo, en mi caso personal, yo no sufrí de depresión, pero sí de ataques de pánico. Me daban ataques de pánico y a mí me daba miedo hablar del tema por temor a que me catalogaran, me etiquetaran, o que incluso yo sentía que me iban a quitar a mi bebé o algo así. Sí. Entonces no comentaba o no le comenté esto a mi partera ni a mi ginecóloga hasta que compartí con una amiga. Y el hecho de hablar me hizo sentir tan bien. Sí. Y ya luego llegó un momento en una de mis citas que yo compartí esto, y gracias a Dios yo me sentí escuchada y valorada en esa consulta, y me ayudaron a navegar esa área. Pero no solamente durante el embarazo. Yo soy una inmigrante aquí en Estados Unidos, y al moverme yo para un país donde yo no hablo, bueno, ahora sí hablo en inglés, pero no hablaba muy bien en inglés, no conocía mucho de la cultura, hubo un choque en ese momento, ¿verdad? Totalmente. Es como empezar de cero. Yo no tenía una comunidad, yo no tenía un grupo de amigos. Mis amigos se quedaron en el país donde yo estaba. Sí, o sea, tú sales del país, sales de tu familia, sales de tu círculo de amigos y llegas a un lugar, o sea, estamos en la misma situación, donde no tienes ese apoyo de tu familia cercana, tu familia los más próximos a ti. O el círculo de amistad que tienes, porque yo venía de mi país de origen, pero también venía de otro país donde yo estaba viviendo, y tuve una comunidad tan bonita donde yo me sentía segura, entendida, y venir a un país donde tenía que empezar de cero, a mí sí me afectó. Me sentí sola, me afectó la soledad. Entonces yo creo que todos pasamos por un proceso ya sea de soledad, de crisis, ya sea en el matrimonio, con los hijos, con los amigos, con la familia. Y todas esas emociones o esos conflictos afectan nuestra salud mental, producen en nosotros, ya sea la depresión, la ansiedad, los ataques de pánico, la soledad, la tristeza, y muchas veces no sabemos cómo lidiar con eso. Así es. Y buscar ayuda, buscar... Perdóname. Yo te iba, un poquito a todo eso que tú dijiste. El idioma, yo siento que es una barrera completamente. Y creo que te lo he comentado en otras ocasiones. O sea que cuando yo te conocí, tú nos abriste puertas. ¿Por qué? Por la lengua, el lenguaje. O sea, al momento de que yo conecto que habla mi idioma, o sea, para mí fue así como que un panorama completamente abierto, porque no lo teníamos. Hemos comentado, o sea, a veces tú estás tan encerrado en tu día a día, en tus situaciones, en tratar de entender a las personas con las que convives en tu comunidad, porque hablan un idioma completamente diferente, porque su cultura es completamente diferente. Así es. Y estás así como que aislado. Entonces cuando yo te conocí, o sea, tú para mí fue así como que el parteaguas totalmente, donde yo dije, wow, o sea, hay mucho por hacer, hay mucho por aprender, hay mucho por trabajar. Y parte de lo que comentábamos, por ejemplo, cuando decidimos crear este podcast, era precisamente eso, o sea, de qué manera. O sea, yo te tuve a ti, yo te encontré a ti, así como otras mujeres te encontramos. Y ha sido esa luz para muchos que estábamos a lo mejor en la oscuridad, de que no sabíamos que podíamos hacer más cosas, porque no conocíamos el idioma, porque no conocemos cómo funciona totalmente toda la comunidad en la que estamos, el país en donde estamos. Perdón. Pero queríamos hacer precisamente eso, o sea, lograr
motivar a las personas y decirles, o sea, que ojalá hubiera millones de Ruths en todo el mundo, que nos abran las puertas y que nos inviten a crecer, a ser mejores personas, a trabajarnos, porque, o sea, es muy importante hacer eso, o sea, encontrar a alguien, reconocerlo, o sea, porque también, o sea, tú estás haciendo una labor de reunir a la gente, de moverla. Esto que estamos haciendo aquí es una labor que estamos haciendo de corazón, que nosotros dijimos, lo hacemos y gracias a Dios que me seguiste la corriente, pero si no, yo estaría todavía a lo mejor pensando en hacer esto. Pero también este tipo de proyectos nos ayuda a nuestra salud mental. ¿Por qué? Porque es parte de nuestro crecimiento. Yo nunca me imaginé que iba a estar frente a las cámaras, o sea, de hecho hicimos cuántas pruebas antes de empezar a trabajar. ¿Por qué? Porque no teníamos la seguridad de qué vamos a hacer, qué vamos a decir, cómo vamos a trabajar, cómo vamos a... O sea, cómo nos van a ver. Entonces, creo que esos proyectos que hay, y si encuentras quien te apoye, o sea, creo que es muy importante. Y lo que decías tú, cuando tú encuentras una persona, y como mujeres creo que es un poquito más fácil el entablar esas conexiones, esas relaciones, donde sí, o sea, no con todos nos vamos a abrir, no a todo el mundo les vamos a decir todo lo que me pasa en mi vida, pero tú sabes que tienes tu círculo. Sí. Y ese círculo te va a escuchar, ese círculo te va a entender, ese círculo va a buscar la manera de ayudarte como pueda para que tú estés bien. Y yo algo que he visto es que en nuestra cultura es muy difícil que un hombre se tienda. O sea, y los hombres sufren depresión igual que nosotros e incluso más. Sí. Porque no sé en tu país, pero en el mío es desde niños tú no lloras porque eres hombre, tú no puedes expresar emociones porque estás mal, y no es así, o sea, son seres humanos como nosotras y nosotros somos seres humanos como ellos y tenemos necesidades que a veces no alcanzamos ni siquiera nosotros mismos a entender. Sí. Entonces, gracias por tus palabras, Marta. me traes una alegría grande el escuchar eso de ti. Yo creo que teníamos la misma idea y coincidimos en un mismo deseo. Sí. Y qué importante es tener ese apoyo, porque a mí también me da pánico estar enfrente de las cámaras. A mí me gusta estar detrás de las cámaras, detrás de los eventos, detrás de mi trabajo, coordinando, preparando, organizando, desarrollando. No me gusta mucho la atención a mí. Sí. Entonces estar enfrente a una cámara, exponerme, comentar mi vivencia, comentar mis experiencias, no es fácil. Entonces yo dentro de mí siempre tuve ese deseo de ser no una luz, pero dar un granito de arena, o sea, que dar un poquito de mí para mi comunidad o no sé, yo creo que Dios tiene un propósito para mi vida y yo quiero trabajar ese propósito. Sí, claro. Y yo creo que este proyecto que tenemos juntas es algo tan bonito y a mí me encanta poder compartir contigo y poder hacer este trabajo contigo también. Muchas gracias. Y quiero también comentarte de que sí estoy totalmente de acuerdo contigo, que en nuestra comunidad hispana hay muchos estigmas también. Sí. Cosa que también estoy viendo mucho en la cultura americana. Es difícil para las personas abrirse y decir, me siento triste, necesito ayuda, necesito apoyo, estoy pasando por esto, siento ataques de pánico, ataques de ansiedad. Por eso mismo, por las etiquetas que quizás pensamos que se nos van a poner. Sí. En mi país también es similar, que los hombres no tienen que llorar,
porque si lloran son nenitas. Entonces, pero yo creo que está pasando, yo creo que el tema se está tocando más. Sí. De hecho, estoy trabajando en un proyecto y gracias por estar apoyándome. Es que en nuestra comunidad tenemos recursos, ¿verdad? Tenemos recursos de acceso a salud mental, pero no en nuestro idioma. Se puede traer iPads con intérpretes, pero no es lo mismo. Nunca va a ser igual. Entonces, una de las cosas que queremos hacer es traer a un profesional que hable nuestro idioma, Sí. para que haya esa interacción uno a uno con un profesional que te escuche en tu idioma, que te guíe en tu idioma, que te asista en tu idioma. Entonces yo estoy muy, muy contenta porque nuestra comunidad está respondiendo y se están abriendo. Y como te había comentado, yo estoy viendo que más hombres se están abriendo. Sí. Están perdiendo como ese temor. Sí me doy cuenta que muchas veces la palabra salud mental como que asusta un poquitito. Sí. Pero una vez que educamos y hablamos del tema y decimos, bueno, la salud mental es no solo para personas mujeres, que están pasando con un problema, no es para esas pero es un apoyo emocional tanto para niños, adolescentes, matrimonios o personas individuales que están pasando por una situación difícil en estos momentos. ¿Cómo podemos luchar contra los estigmas? ¿Cómo podemos hablar más del tema? ¿Qué piensan ustedes? Pongan sus comentarios, no se olviden. Pueden enviarnos un correo electrónico a rmnadapersonal@gmail.com o a través de nuestras redes sociales: Facebook, rmnadapersonal, Instagram, rmnadapersonal, TikTok, rmnadapersonal. Envíenos sus comentarios, sus ideas, sus opiniones y dónde están ustedes, cómo lo están trabajando. Si están en países latinoamericanos, ¿cómo se está tocando el tema? ¿Hay avances? ¿No los hay? En países quizás anglosajones, ¿tienen recursos? ¿Cómo son los accesos? A mí me encantaría conocer eso y escuchar eso. ¿Cómo se está manejando este tema ahí donde ustedes están? Sí, coméntenos también aquí en el video. Exacto. Porque sí, o sea, yo siento que ahora que decías eso, o sea, sí yo vi un poquito más de apertura de los esposos de las compañeras y otros niños, o sea, que estaban respondiendo las encuestas como que un poquito más abiertos. Y lo que decías tú, o sea, bueno, lo que preguntabas, o sea, ¿cómo hacerlo? Creo que primero tenemos que empezar a trabajar en nosotros mismos. Empezar a entender, porque yo he escuchado mucho que está bien, no está mal es sentirte mal. Lo que yo siento es que no está mal sentirte mal, pero lo que está mal es no hacer nada al respecto. O sea, no está bien que te sientas triste todo el tiempo, no está bien que estés enojado todo el tiempo, no está bien que te sientas con miedo, que tengas ataques de ansiedad, que tengas ataques de pánico, que no puedas respirar, o sea, no está bien. Entonces, busquen ese apoyo con su pareja, con sus amigos, con su familia. Yo creo que siempre hay alguien con quien tú haces esa conexión. Entonces, si es un amigo, la confianza es mutua. Igual entre hombres creo que es un poquito más. Tienes también como que sus formas de entenderse entre ellos. Exacto. Entonces, busquen esa manera, o sea, a lo mejor su manera de salir de eso que ustedes pueden estar sintiendo, esa tristeza, a lo mejor es ponerse a jugar videojuegos. Y ustedes en ese videojuego van a encontrar un grupo de amigos
que sin quererlo va a ser ese apoyo que ustedes necesitan, porque va a ser a lo mejor un desestrés, va a ser una manera en la que van a sacar todo eso que traen guardado, quizá. No sé, o sea, eso es como que lo que yo pensaría. Estoy de acuerdo contigo. Yo creo que educarnos en nosotros mismos, Sí. lo que tú dices, empezar por nosotros, educarnos en nosotros mismos, que está bien hablar del tema, está bien no sentirte mal Sí. por traer a cotación algo por lo que estás pasando. Y hablar del tema, hablar en tu comunidad, hablar en tu familia, con tus hijos, con tu pareja, hacer esos chequeos. Sí. Muchas veces tenemos ese miedo de abrirnos y de ser vulnerables, pero yo digo, es muy importante esa conversación en tu familia, con tus hijos, con tu pareja, con tus amigos. Yo diría también, y tengo mis notas aquí, por lo que estaba, apoyar a esas personas que están pasando por ese proceso. Si te han confiado esa situación, apoyar, no estás solo. Y como amigos o familiares o pareja o madre, una vez que estamos identificando que algo no está bien, sugerir un apoyo más profesional. No tener miedo a buscar ayuda. Tenemos personas que se han capacitado en el área, que han hecho investigaciones, y buscar ese apoyo, no tener miedo de buscar esos apoyos, porque puedes estar haciendo un bien a esa persona que lo está necesitando. Reducir el estigma, es un proceso continuo que requiere esfuerzo y compromiso. Todos lo podemos hacer ahí donde estamos. Una de las cosas que a mí me gustaría compartir también con nuestros oyentes es el salir. Sal a caminar. Toma sol, vitamina D. Respiren. Respira. Tenemos que respirar. A veces, el otro día, creo que hay muchas cosas que damos por sentado, que damos por hecho, que no les prestamos atención. Y son cosas tan pequeñitas que pueden ser insignificantes, pero cómo nos ayudan. O sea, dices tú, sal a caminar, sal a respirar. Busca esa conexión con la naturaleza. Y también, retomando un poquito lo que tú decías, o sea, si es a ti a quien llega esa persona, confiando en ti, dándote ¿cómo podríamos decir? O sea, yo creo que es un regalo. Ese regalo de la confianza, de confiar en ti. O sea, sí, busca la manera de ayudar, pero también hay que respetar mucho esa confianza, esa confidencialidad que nos están dando. Sí. No necesitamos ser profesionistas o profesionales en la salud para entender que ese regalo que te están dando es para ti. Sí nos están pidiendo una sugerencia, nos están pidiendo ayuda, pero no es como para que nosotros vayamos y soltemos todo eso como si fuera nada, o sea, no. A mí me ha pasado que decía, bueno, una psicóloga con la que trabajé hace tiempo, ella me decía que desgraciadamente, por ejemplo, hay muchos casos de suicidios. Y ella me decía, moralmente, tú estás obligado a reportar a esa persona con la que tú trataste. O sea, no importa que no la conozcas completamente, pero tú trataste con ella. Y tú notaste que esa persona no está bien. Es tu obligación moral buscar ayuda para esa persona. Entonces, a veces tú no tienes que decirle, ¿sabes qué? A fulanita le pasa ta 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 ta, o fulanito ta 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 ta. No, simplemente, ¿sabes qué? Tengo un amigo que yo creo que necesita ayuda. Yo sé que tú eres un profesional. Me gustaría
que tuvieras un acercamiento con él. Ujú. Y también el otro caso, si yo soy la que estoy compartiendo ese momento en el que yo no me siento bien, también yo estar abierta a recibir esa ayuda. De que si tú me dices, ¿sabes qué? Tengo una persona que habla español, es especialista en el tema, te puede ayudar. Yo no me voy a enojar porque voy a decir, oye, ¿por qué estás platicando con las demás personas? No, o sea, yo tengo que decir, ok, a lo mejor me agarras un poquito fuera de mi zona de confort, pero también parte de esa mejoría es el deseo de estar bien. Ujú. Y si tú no tienes o no tengo yo el deseo de mejorar esa situación, ¿hasta dónde puede también trascender ese momento? O sea, o me abro yo a recibir la ayuda que necesito, o no sé, yo no entiendo, o sea, no sé hasta qué grado pueda ser más fácil estar acostumbrado a sentirte mal que no quieres salir de ahí. Como que ese llega a ser a lo mejor el punto de tu zona de confort, que tú sabes que no estás mal, pero es un lugar que tú ya conoces. Entonces ahí también es como que Sí, es difícil. ¿qué haces? Es O sea, difícil. ¿qué Muchas hacemos? veces también tenemos que entender que también nosotros tenemos limitaciones, Sí, que no tenemos que pretender ser expertos en áreas. Cuando vemos y nos damos cuenta de la limitación que tenemos, ya es hora de referir, ¿no? sí. A buscar otro tipo de ayuda. Ujú. Pero si tú estás pasando por algo difícil, una situación, ya sea crisis en tu matrimonio, una depresión, que sepas que no estás solo y no estás sola, que sepas que todos pasamos por ese proceso. Todos pasamos por ataques de ansiedad, todos pasamos por crisis matrimoniales, todos pasamos por problemas con nuestros hijos, todos pasamos por soledad. No te sientas solo. Busca ayuda, y también quiérete. No está mal que te quieras, no está mal que pienses en ti, en buscar ayuda, en salir a caminar, en salir a respirar, en... ¿Qué más podemos decir? Cuidarte a En ti cuidarte, en darte un baño de espumas o irte a hacerte unos masajes. No está mal, no es egoísmo. Yo te animo a que lo hagas, te animo a que hagas ejercicios, come saludable, obviamente. Cuida tu salud mental, así como cuidas de tu salud física, y la salud emocional es muy importante también. mismo. Totalmente. Y como decías tú al principio, parte de lo que le dices, es un complemento, o sea, no puede estar bien una parte y descuidar la otra. Ujú. Entonces tenemos que trabajar todo eso junto al mismo tiempo, porque muchas veces nos quedamos, sí, o sea, quiero ponerme más bonita, voy a hacer ejercicio, me pongo mi maquillaje y ya, yo perfecto. Pero también, o sea, tengo que decir a veces, tengo que descansar, necesito descansar. Eso es cuidarte. Eso es cuidarte, claro. Y tu fe, si tienes fe, mi fe me ayuda mucho a mí, en esa área. Sí. El confiar de que todo va a estar bien, que es un proceso, que que voy a encontrar la luz al final del túnel, Sí. y muchas veces estando en esa tormenta es como que nada va a cambiar, pero sí, todo pasa. Sí. Todo pasa, y que no te sientas sola. Ya Ujú. estamos llegando al final. Sí. Yo creo que sí. ¿Te gustaría decir algo más antes de terminar? No, yo creo que nada más, a lo mejor quizá repetir un poquito de quiéranse, cuídense, busquen ayuda. Si encuentran una Ruth, o tú eres esa Ruth, Sí. aviéntate, anímate a cambiar, o sea, anímate a buscar. A veces no nos animamos por el miedo de va a funcionar o no va a funcionar.
y pues no perdemos nada. O sea, en las escuelas dicen la respuesta no ya la tienes asegurada. Entonces, ¿quieres hacer algo? Averigua cómo se hace. ¿Quieres aprender algo? Aviéntate a hacerlo. ¿Quieres hacer un podcast? Anímate a hacerlo. ¿Quieres hacerlo solo? Puedes hacerlo solo. ¿Necesitas buscar a alguien que te apoye? Busca a quien te apoye. O sea, vas a encontrar a la persona que necesitas y lo vas a poder hacer. Entonces, nosotros tenemos aparte el apoyo de otra personita que siempre está detrás de nosotros, que nos ayuda a que todo eso sea bonito y que funcione. Y agradecerles, trabajar en conjunto. Somos un equipo, creo que encontramos esa conexión. Y busquen hacer esas conexiones. A veces es lo que necesitamos. Sí. Esa conexión que funcione como una maquinita y que ese engranaje sea lo que nos haga seguir adelante. Entonces, que se hace ese cambio ahí donde tú estás. Sí. Hay un dicho que dice, florece ahí donde estás plantada, ¿no? Sí, o plantado. Donde estás plantado florece. Florece y bueno, pues muchas gracias nuevamente por estar con nosotros en esta hora. Queremos hacer un live, por cierto, que estén atentos a la fecha y la hora para que podamos estar interactuando en vivo y respondiendo preguntas en vivo. Así que piensen acerca de qué querrán preguntarnos. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube, RM Nada Personal. Síganos en Facebook, Instagram y TikTok. Envíenos sus preguntas a rmnadapersonal@gmail.com y suscríbanse, toquen la campanita y nos vemos pronto. Nos vemos la próxima. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos.